El presidente francés, Emmanuel Macron, buscó aplacar a los denominados chalecos amarillos, haciendo un mea culpa y adoptando medidas sociales ante las manifestaciones registradas días pasados. Para hablar sobre este asunto, que contactamos vía Skype con el politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarlos. Igualmente, ¿qué lectura hacemos de estas decisiones que ha adoptado Macron? Bueno, estamos viendo una capitulación muy grave para el actual presidente francés. Creo que hay dos hechos anteriores que son muy significativos para entender cómo se llegó a este punto. Uno fue la dura pulseada que el presidente Macron mantuvo con el sindicato ferroviario, el poderoso sindicato de los ferroviarios franceses, que estuvieron en huelga casi 3 meses y no lograron torcer la voluntad presidencial manifestada en una serie de medidas que perjudicaban o restaban privilegios a ese sindicato trabajador. Fue una suerte de equivalente, un poco a escala reducida, de lo que fue la pulseada entre Margaret Thatcher y los mineros británicos allá por la década del 70. Por lo tanto, Macron, luego de esa victoria sobre los sindicatos ferroviarios, se sintió fortalecido y también empezó a actuar con cierta arrogancia. Esa victoria que fortaleció su política de reformas en lo fiscal y otras medidas, como por ejemplo haber reducido los impuestos a las grandes fortunas, argumentando que necesitaba hacer que se quedaran en Francia y que no se fueran, como por ejemplo el caso conocido del actor Gerard Depardieu, que se nacionalizó en Rusia para dejar de pagar los altos impuestos de Francia. En fin, todo terminó siendo un cóctel que hizo que en el último aumento de los combustibles por un impuesto con el que necesitaba, por un lado, equilibrar la cuenta pública y por otro lado, sintonizarse con el Acuerdo de París sobre calentamiento global, reduciendo las emisiones de gases contaminantes, detonó en la irrupción de los llamados chalecos amarillos, que a diferencia de los obreros ferroviarios no son un sindicato, no están organizados, fueron protestas espontáneas, inicialmente espontáneas, cuando pedían que se eliminara ese impuesto que encareció los combustibles. Después, Rosario, lo que se vio es que la política empezó a mezclarse por derecha la fuerza de Marine Le Pen y por la izquierda la fuerza que conduce Jean-Luc Mélenchon. Empezaron también a incentivar y hasta se sospecha que hay una manito rusa a través de los hackers y del manejo de las redes sociales para multiplicar esas protestas que por estas horas dan la impresión de haberle torcido el brazo a Macron. Por lo menos eso se desprende de las medidas que ha tomado totalmente a contramano de la política económica que venía implementando. Claudio, por último por hoy, ¿es suficiente esto o el sábado estaremos en otra marcha que va por más? Bueno, Miguel, por estas horas Francia se ha distraído con un hecho muy trágico. En Estrasburgo todavía no se ha entregado ni han capturado a un terrorista que está oculto, que ya ha matado a por lo menos 4 personas. Sería un radical ultraislámico en principio. Habrá que ver qué pasa mañana cuando este hecho aparentemente terrorista deje de monopolizar la atención pública. El presidente Macron ha tomado medidas que dan por tierra con su política económica en una gran medida. Por lo tanto, quedan dudas de si podrá seguir liderando junto a Angela Merkel las políticas europeístas, ¿no? Las que defienden a Bruselas y sus dictados en materia de gasto público, de déficit fiscal. Lo que no está claro es que las calles se vayan a calmar, si bien él ya ha cedido en todo lo que tenía que ceder, incluso un poco más. Creo que ya
la demanda en una buena parte de la sociedad es la dimisión del presidente Emmanuel Macron. Esta es la radicalización a la que se ha llegado a partir de estas protestas, Miguel. Muy bien, Claudio, te agradecemos tu intervención por el día de hoy. Un gusto, les dejo un abrazo.